Aquí aparece o apareció recién a finales del año anterior una, una nueva característica que se llamaba rest take, ¿bien? O rest taking. Entonces, esta acá parece que termina siendo una solución para la seguridad entre cadenas, ¿bien? Porque al final, como ellos lo explican, dicen, ¿no? Imagínate un mundo multi-chain, pero se pueda garantizar la seguridad de los puentes y transacciones entre las cadenas, ¿bien? Y esto de acá, pues lo terminas haciendo con tus propios activos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo Ether y yo quiero que sea más seguro el ecosistema, yo con mis propios Ether puedo hacerlo, o sea, puedo asegurarlo y así termino estando en un círculo virtuoso, ya que si mi ecosistema es seguro, eso quiere decir que mis Ether van a valer más. Entonces, por ende, como están asegurando, va a ser mucho más seguro porque tiene un mayor valor. Entonces, eso es lo que plantea este tema del re-stake, ¿bien? Que no solamente se enfoca en puentes, como estamos viendo, el re-staking se enfoca también en oráculos, en datos de la cadena, en puentes, ¿bien? Entonces, bueno, y en el proof of stake, que es el principal. Entonces, este enfoque lo que intenta es mejorar la seguridad de la cadena cruzada, o sea, de las cadenas multi-chain, al agrupar los validadores y reducir la dependencia de terceros de confianza, como era lo que habíamos visto en el caso de los puentes. ¿Sí? Entonces, al final, ya no son, no sé, pues 10 validadores, sino terminan siendo 80 validadores gracias al restaking, ¿bien? Ya que lo que están haciendo es el Ethereum stackeado en la capa 1, lo están utilizando esa liquidez para asegurar otras capas de igual forma, ¿bien? Y diferentes protocolos de otras capas. Ahora, ¿esto hasta qué punto nuevamente soluciona el problema? ¿No? Eso es lo que tenemos que ver aquí. O sea, ¿el restaking realmente es una solución para la seguridad entre cadenas o aún nos falta? Y aquí es donde vienen, bueno, los riesgos, ¿no? Primero, la vulnerabilidad de seguridad, nuevamente, ¿no? ¿Qué sucede si la demanda es, digamos, es demasiado, pero no hay suficientes activos en staking? Bien. Entonces, ¿qué pasaría aquí? O sea, si cada vez la tendencia es a construir más capas 2, más capas 3, pero no hay suficientes usuarios haciendo restaking para cubrir toda esa demanda, al final el aumento del riesgo va a llegar, ¿no? Entonces, sí, de repente nos pueden ofrecer más rentabilidad y al dar más rentabilidad hay más usuarios, pero va a haber un punto siempre de quiebre o un punto vulnerable, ¿no? En ese momento hasta que se ajuste esa equidad del mercado. Entonces, ese es uno de los riesgos. ¿Bien? No es una contra, porque si fuera una contra sería algo más difícil, algo que no funcionaría. Es uno de los riesgos que hay. Es algo, una probabilidad. Pero otro punto también es la concentración de poder. ¿Qué pasa si yo con pre-staking ya comienzo a acumular muchos Ether en este caso, o Sol en el caso de Solana, me parece que se llama el protocolo restaking en Solana? Entonces ya tengo mucho poder para asegurar, pero también puedo ser corrompido o puedo corromper. Entonces, claro, ya terminas regresándote a la centralización nuevamente. Entonces, es otro de los riesgos. Nuevamente, no son contras ya es algo que no se puede cambiar, que no es una probabilidad, es algo que está ahí, es un defecto. En este caso, un riesgo es una probabilidad de que pueda pasar, ¿no? Es muy probable también que no pase. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay tanto dinero en juego, ¿no? De tantos usuarios. Entonces, bien, en base a esto, pues tenemos todos estos desafíos, bien, para un enfoque multi-chain, que básicamente es, primero, la fragmentación del capital humano y los recursos. A medida que más crece el ecosistema, más se va fragmentando el tema del capital, más se va fragmentando el capital económico, también más se va fragmentando el capital de desarrollo, porque tienes que especializarte más en una cosa. Los usuarios de igual forma se comienzan a dispersar entre varias cadenas, bien, comienzan a saltar de una a otra, la que más le convenga, y no termina siendo escalable. Entonces hay que ver mucho esos puntos, los puntos también de comunidad, qué tan importante es. Bien.
Luego de eso también tenemos nuevamente, ¿no?, los riesgos de seguridad. Hemos visto cómo han hackeado los puentes multi-chain, entonces eso quiere decir que siguen siendo vulnerables. Y pues sí, restaking viene a ser una solución, pero ya hemos visto que tiene riesgos, entonces viene a ser una solución momentánea, más que otra cosa, ¿no? O al menos es lo que se da a entender. De repente hay una actualización por ahí que tal vez lo termine construyendo en una solución total, o de repente la solución total sea que cada blockchain tenga dentro de su arquitectura una conexión para puente y no dependas de puentes de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependas de un wormhole, no dependas de un layer zero, sino que al final la solución sea el camino que utiliza Cosmos y Polkadot, que ya para moverme de una chain a otra, como ya forma parte de la arquitectura, ya no es vulnerable esos puentes, ¿no? Y ya no necesito restaking, ya no necesito puentes, porque todo pasa adentro, ¿no? Si yo envío capital de una parachain a otra, todo eso pasa por la misma arquitectura sólida de Polkadot. O si yo quiero enviar blockchain de un hub a otro hub en Cosmos, nuevamente pasa por toda la arquitectura de Cosmos. En Avalanche lo mismo, ¿no? De una subnet a otra subnet pasa por toda esa arquitectura. Estos problemas están más enfocados en Ethereum, porque Ethereum nunca fue desarrollado para esto, ¿no? Fue creciendo en el proceso. También estarían enfocados en Solana, porque Solana, pues no. Solana es una cosa de loco, ¿no? Solana es una cosa que está ahí por la comunidad y porque han sabido cómo mantenerla y hacerla crecer, pero si le pones capas 2 tiene los mismos problemas que Ethereum, ¿no? Entonces, y luego también tenemos la experiencia de usuario, ¿no? El tema de experiencia de usuario, ese tema de estar moviendo activos de un punto a otro punto, estar pagando dos fees diferentes, dos contratos diferentes, estar pasando en dos tiempos diferentes. Si tú te vas a Polygon o sales de Polygon, son como 20 minutos más o menos esperando. Es una locura lo que se demora esa blockchain. Entonces, no termina siendo o sea, no sé, pues, si no existiera el KYC y tendría que escoger entre un exchange centralizado y un puente que me va a demorar entre 20 a 30 minutos, me voy al exchange, ¿no? Entonces, es por eso que la experiencia de usuario es muy importante. Bien. Ahora, también tenemos el punto de escalabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto manejable? O sea, la idea es que todo realmente esté concentrado en un solo lugar, y para eso pues las capas 1 también son importantes, ¿no? O sea, todo centralizado en capa 1. Por ejemplo, las que hacen esto son Ripple, por ejemplo, todo está en la capa 1, Stellar, Algorand también todo está en la capa 1, no sé, Sui por ahí me parece también todo está en una capa 1. Entonces, al final estamos viendo que son diferentes caminos, ¿no? O sea, si bien los más conocidos por el usuario promedio son Ethereum y sus capas 2, o Solana y pues su ecosistema a través de puentes y todo ese tema, pero por otro lado tenemos cadenas únicamente concentradas en capas 1 que lo están manejando ahí, y el tema de Polkadot y Cosmos, Avalanche por ahí, ¿no? Que ya lo tienen todo dentro de la arquitectura. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por mi parte. Nuevamente, para cualquier consulta, duda, en LinkedIn está mi nombre, me pueden encontrar con mi nombre, Renzo Wenzel, y en Instagram y TikTok a través de Protocolo Cripto.